Hola aviadores, soy Miriam y hoy vamos a aprender a decorar con efecto enlozado. Yo he decorado esta lecherita, pero ya veréis qué fácil es para decorar cualquier cosa. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos allá. Tengo esta lecherita tan mona que compré en un bazar y es de plástico. Entonces, para hacer cualquier cosa encima hay que darle una imprimación. La imprimación que yo voy a usar es eso, la que suelo utilizar. Así que voy a ponerme a pintarla. Le voy a quitar las asas, bueno, el asa, y me pondré a pintarla. Y ahora quiero robaros unos segunditos para contaros una cosa de YouTube que igual no sabéis. Y es que YouTube ayuda a los canales que tienen más suscriptores. Así que por favor, si aún no os habéis suscrito, suscribiros. Para vosotros es muy fácil, solo le tenéis que dar al botón rojo de suscribirse de aquí abajo. Y es totalmente gratis. Y a mí me ayudaréis un montonazo. Muchas gracias si ya lo habéis hecho. Pues aquí tengo mi lecherita. Le he dado 2 capas de guiso. Y luego le he dado una capa de pintura blanca y la he lijado. Por eso en algunos sitios me he pasado de lijar y parece que se salta un poco la pintura. Pero no pasa nada. Ahora le voy a volver a dar otra capa de pintura blanca y voy a lijarla, sobre todo la parte esta de aquí, para que quede bien blanca y con un fondo bien consistente, pero lisita. Ya tenemos nuestra lecherita, que le he dado 2 capas de pintura blanca. Entre la pintura primera y la segunda la he lijado y ahora voy a lijar la segunda capa. Lijo sobre todo la parte esta del centro porque es donde más se van a notar las imperfecciones. Y esto de aquí de momento no lo lijo porque lo lijé en la primera pasada y me he saltado la pintura en muchos sitios, que de momento no me importa, pero prefiero que no me salte más. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser decorarla. Y para decorarla voy a usar este papel de arroz, que muchos ya reconoceréis. Y esta no me cabe, las lilas, así que lo que voy a hacer creo que es poner narcisos. Cogeré los narcisos más grandes y los pegaré. Y así además me quedará a juego con la bandeja que hicimos hace poco y que os dejaré el link por aquí arriba. Primero recorto con las tijeras para que me resulte más fácil y no arrugar todo el resto del papel. Para poner uno en cada lado. Pondré uno aquí enfrente y otro por detrás. Ahora lo que voy a hacer va a ser rasgar alrededor con la mano, porque así me va a quedar una pelusilla que me va a ayudar a integrar el dibujo con el fondo blanco. Como siempre os digo, este rasgado lo podéis hacer o bien así directamente con la mano con cuidadito o marcando primero por donde queréis cortar con un pincel húmedo. Y ahora hacemos el decoupage. Ya sabéis que el decoupage con papel de arroz es muy fácil porque no se arruga. Entonces colocamos una capa fina de cola de decoupage, ponemos encima el narciso y echamos por encima un poco más de cola de decoupage para protegerlo. Y ya solo habría que dejarlo secar. Voy a pegar el del otro lado. Uy, mira, no lo he pegado en el centro, pero lo bueno que tiene el papel de arroz es que se puede levantar. Esto por supuesto con una servilleta ni pensarlo. Vale, pues lo vamos a dejar secar y luego seguimos. Ya tenemos seco nuestro decoupage y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar el borde de arriba con el típico azul que tiene el falso enlozado. Entonces voy a usar este azul, que lo voy a oscurecer un poquito. Y ahora con cuidado pintaré el bordecito de arriba de la lechera. También me ayudarás mucho si a este vídeo le das al dedito arriba o al like, porque YouTube promociona los vídeos que tienen más likes, es decir, me dará a conocer a gente que aún no me conozca y así podré seguir creciendo. Luego le tendré que dar otra capa para que quede con el color adecuado.
Pero mientras tanto lo que voy a hacer va a ser marcar con negro los desconchones de la pintura, porque esta loza suele ser antigua y siempre ha recibido algún golpecito, así que suele tener desconchones. Imitando esas zonas en donde ha saltado la pintura. ¿Dónde me voy a centrar también sobre todo? En estas zonas en las que el otro día cuando estuve lijando se saltó la pintura. Ahí es una zona en la que ha habido por lo general bastante desgaste y suele saltarse la pintura. Bueno, he repasado, como veis, las manchitas en las que se veía algo de blanco o alguna pincelada, porque es importante que estén muy negras. Y ahora lo voy a dejar secar bien. Bueno, y ahora nos queda el ultimísimo detalle antes de barnizar. Y es que los desconchones grandes, yo recuerdo que cuando era pequeña, que mi abuela tenía de estas tazas y estas cosas, muchas veces se había desconchado también la capa negra que tiene debajo el esmalte blanco y llegaba hasta el metal. Así que en los desconchones grandes le vamos a dar un poco de metal, pero yo solo tengo esta pintura metálica en spray, así que lo que vamos a hacer va a ser echarla en un botecito y de aquí es de donde voy a coger para pintar. Como os digo, no lo voy a hacer en todos, solo en aquellos que se suponga que han tenido más roce. Y luego lo barnizaremos. En este caso lo vamos a barnizar con barniz en brillo. De hecho, si incluso tuvierais un barniz efecto cerámico, sería todavía mejor. Pero bueno, con un barniz brillo nos va a ser suficiente. Y así ya tenemos acabada nuestra lechera, después de darle varias manos del barniz brillante. Mirad qué chula queda. Y además, si recordáis, va a juego con la bandeja que hicimos hace algunas semanas. También con narcisos. Espero que os guste. Hasta pronto, ideadores.